Buen día, mi nombre es Martín Fullana, soy becario de neumonología del hospital y la idea un poco es dar comienzo a una serie de charlas que están dentro del Ateneo de Obstructivas y vamos a comenzar un poco a charlar sobre asma severa. La idea es hablar un poco sobre las guías de la ERS de asma severa y bueno, aprovecho para darle las gracias a Marcos Las Heras por la invitación. Vamos a comenzar con la definición e impacto de asma. Voy a comentar brevemente un caso clínico, previo a comentar un poco la definición de asma severa. Se presenta a la consulta un paciente hombre de 76 años que consultaba para un control de su asma. Como antecedentes era no tabaquista, asmático, obeso y con osteoporosis. Y al interrogatorio me refiere que tenía un diagnóstico de asma a los 40 años, que había sido clasificado en su momento como asma grave refractario y que hizo tratamiento durante 4 años con omalizumab. Suspendió en su momento por mejoría clínica, pero nuevamente comienza con síntomas, con un mal control de los síntomas, por lo tanto deciden iniciarle tratamiento con corticoides orales. Cuando interrogo un poco sobre la medicación habitual, refiere tratamiento con salmeterol fluticasona una sola vez al día, más salbutamol a demanda, y venía con meprednisona diaria desde hacían más de 2 años, donde en su momento comenzó con 40 miligramos de Delti al día y fue bajando, y cuando yo lo conocí venía con 6 miligramos al día. Cuando interrogo sobre el nivel de control del asma, me refería a síntomas diurnos 1 o 2 veces al mes, no tenía despertares nocturnos por asma, no tenía limitación de las actividades de la vida diaria y venía usando salbutamol menos de 2 días a la semana. Con respecto a los estudios complementarios, tenía laboratorios con eosinofilia, donde los valores venían en descenso, y una espirometría con un patrón obstructivo severo y con una restricción moderada asociada, con una relación de 0,53, un BEPS1 de 45% y una capacidad vital forzada del 62%. En base a todo este interrogatorio y a un examen físico de un paciente que venía con sibilancias, me propongo como plan primero chequear la técnica de uso de dispositivos y ver si el paciente estaba realmente usando bien su inhalador. Como segundo punto, me planteo evaluar y ver, digamos, si hay un adecuado manejo de las comorbilidades asociadas para evitar que estas comorbilidades desencadenaran los síntomas de asma o contribuyeran a un mal control o a un mal manejo de su asma. Como tercer punto, me planteo aumentar las dosis de la terapia inhalada, ya que venía con salmeterol fluticasona una sola vez al día, por lo tanto subo a 500 cada 12, más ABA de rescate, y comenzar un descenso de los corticoides orales hasta ver si podía retirarlos de forma definitiva y evaluar la respuesta. Y en caso de que el paciente comenzara nuevamente con síntomas o con un mal control de su asma al retirar el corticoide inhalado, previo a eso agregarle un segundo fármaco controlador y ver si con eso lograba un adecuado manejo de los síntomas. En base a esto, comenzamos un poco con la definición de asma severa, donde los autores plantean que el asma ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde una enfermedad hasta el reconocimiento de distintos fenotipos, donde el asma grave es considerado actualmente un fenotipo que tiene gran importancia clínica debido a que tiene una alta carga de morbilidad que surge principalmente de la resistencia a los tratamientos. Tiene un alto impacto económico, tiene 6 veces más gastos en salud que el asma leve, y en base a esto el grupo de trabajo de la ERS resalta 3 puntos importantes. Primero, que la definición de asma grave comienza con un diagnóstico inequívoco de asma, que se tiene que basar siempre en la historia clínica de un paciente con síntomas compatibles con asma, y una evidencia de obstrucción al flujo aéreo que tiene que ser variable a lo largo del tiempo y reversible. Como segundo punto de importancia, resaltan que es importante excluir otros diagnósticos que puedan enmascararse como asma grave antes de catalogar a un paciente como asmático. Y como tercer punto, comentan que el tratamiento de las enfermedades concomitantes y de las comorbilidades del paciente mejora los síntomas de asma. Lo que podemos ver acá es el cuadro clásico que todos conocemos de clasificación del asma según severidad, donde al asma en un comienzo se lo clasificaba en asma intermitente o en asma persistente, y dentro del persistente leve, moderado y severo, en base a los síntomas del paciente, en base a los despertares nocturnos, en base al uso de salbutamol a demanda, en base a la interferencia con las actividades de la vida diaria, en base a su función pulmonar y en base a las exacerbaciones que el paciente tenía. Donde al asma severa es considerado como un paciente con asma severa, persistente severa, aquel que tiene síntomas diarios, con despertares nocturnos casi todos los días durante la noche, con uso de SABA varias veces al día, con una extremada limitación de sus actividades de la vida diaria
con una marcada pérdida de la función pulmonar y con 2 o más exacerbaciones al año. Pero un poco al analizar esta clasificación de asma severa, según estos parámetros, lo que no se encuentra acá y lo que no sugiere esta clasificación es que la gravedad del asma esté relacionada con la respuesta al tratamiento. No se tiene en cuenta la relación del paciente con la respuesta al tratamiento, ni tampoco con el grado de control. Entonces es una clasificación que queda un poco incompleta. Y en base a todas estas cosas, la definición que plantea la ATS y la ERS es que una vez que se confirmó un diagnóstico de asma y se logró un adecuado manejo de las comorbilidades, al asma grave se lo va a definir como aquel que requiere un tratamiento con dosis altas de corticoides inhalados, más un segundo fármaco controlador y o corticoides sistémicos para evitar que este asma se vuelva no controlada o para evitar que permanezca no controlada a pesar de esta terapia. En base a esto también plantean 3 puntos claves. Primero, hablan de la importancia de confirmar el diagnóstico de asma, que realmente el paciente tenga asma, tenga una obstrucción al flujo aéreo que sea variable y reversible, y una vez que se confirma el diagnóstico de asma, identificar al asma difícil de tratar y poder diferenciarlo al asma que es difícil de controlar, donde el asma difícil de tratar está muy relacionado con el mal manejo de las comorbilidades del paciente, con un mal uso de la terapia inhalada, con un paciente que por distintos factores, como los factores psicológicos, llevan a que no haya un adecuado manejo de sus síntomas. También otro punto clave es el poder diferenciar al asma grave del asma leve, y acá se plantean un par de preguntas interesantes, donde primero, ante un paciente con un probable diagnóstico de asma, lo que nos tenemos que preguntar es si realmente el asma no está controlado, porque hay un asma grave refractaria o porque hay un tratamiento insuficiente. ¿Realmente el paciente tiene el tratamiento óptimo y completo o no? Y como segunda pregunta interesante, preguntarse esto, si el paciente realmente tiene asma, y un poco en distintos trabajos llegan a la conclusión de que el 30% de pacientes con asma están sobrediagnosticados como asmáticos y realmente no lo son, y dentro de los pacientes que tienen asma grave, el 30% están sobrediagnosticados también. Y como tercer punto, hay que determinar si el asma grave está controlada, donde los grados de control se basan en base a estos 4 puntos, donde para decir que el asma no está controlada, tiene que haber al menos uno de los siguientes. Primero, un mal control de los síntomas, con un cuestionario ACQ mayor o igual a 1.5 o un ACT menor a 20, con exacerbaciones frecuentes, 2 o más ciclos de corticoides sistémicos al menos 3 días en el año previo, o exacerbaciones severas, al menos una exacerbación que requirió internación, o internación en la terapia, o ventilación mecánica en el año previo, y cuando hay limitación al flujo aéreo, medido como una caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor a 80% después de la retirada de broncodilatadores, o al asma controlada, que empeora al intentar realizar un descenso de las dosis de corticoides. Bueno, intentan preguntar a distintos médicos cómo definen ellos, digamos, al asma severo, para ver qué reacciones habían surgido a partir de la definición que propuso la ERS y ATS, donde algunos médicos decían que el asma severo es probable cuando la hospitalización ocurre debido a los síntomas de asma a pesar de un tratamiento con LABA más corticoides inhalados. Otros decían que el asma severo es probable cuando los síntomas de asma están mal controlados a pesar de una terapia con LABA y corticoides inhalados. Y otros médicos respondían que el asma severo es probable cuando se requiere un uso regular de corticoides orales para lograr un control de los síntomas. Después de la encuesta realizada a todo este grupo de médicos, llegan a la conclusión de que hasta el 20% de los médicos pueden no asignar apropiadamente un diagnóstico de asma severo. También se comenta un poco la importancia, lo que dije previamente, de diferenciar el asma que no está tratada del asma que es difícil de tratar, del asma que realmente es severa y refractaria al tratamiento, donde la principal diferencia entre el asma difícil de tratar y el asma severa refractaria al tratamiento radica un poco en las habilidades que el paciente tiene para el manejo de su asma, donde en el asma difícil de tratar el paciente tiene unas habilidades desarrolladas que pueden ser subóptimas o no tiene un plan a seguir en cuanto a su tratamiento. En cambio, en el asma severa refractaria tienen habilidades del asma, digamos, el paciente tiene un plan para manejo de su asma, y esto está optimizado.
que en el asma difícil de tratar, las comorbilidades del paciente no están manejadas y eso puede estar influyendo en el mal control de sus síntomas. En cambio, en el asma severa refractaria hay un buen manejo de las comorbilidades. Y la otra principal diferencia radica en el tratamiento. El manejo recomendado en el asma difícil de tratar va a ser con corticoides inhalados y LABA. En cambio, en el asma severa refractaria al tratamiento hay que un poco ver qué fenotipo y usar una terapia dirigida a ese fenotipo, además de los corticoides inhalados y los LABA. Por lo tanto, acá introducen un poco la necesidad del paciente del uso de biológicos cuando lo necesitan. Por lo tanto, plantean que es muy importante conocer la prevalencia del asma difícil de tratar versus del asma severa refractaria, porque esto impacta en la economía y en los gastos en salud, ya que no es lo mismo manejar a un paciente con un asma severa refractaria que va a necesitar biológicos o tratamientos un poco más caros y que va a tener más gastos en salud que un paciente que es difícil de tratar porque tiene un mal manejo de sus comorbilidades, porque no está realizando la terapia inhalada de forma correcta, o porque no tiene un plan terapéutico concreto. Dentro de la definición plantean que quedan cosas por mejorar y hay dos aspectos de la definición que requieren mayor consideración. Primero, que esa definición se pueda aplicar a la clínica. Y en base a esto plantean la necesidad del desarrollo de un algoritmo escalonado que sea aplicado según los distintos fenotipos. Y como segundo punto por mejorar, comentan un poco que hay una evaluación del paciente sobre una base transversal y no hay una evaluación sobre una base longitudinal. Debido a que los distintos estudios que hablan sobre asma grave se basan en observaciones transversales en un punto específico en el tiempo, pero no hay un seguimiento a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, la gravedad de esto no siempre es constante y es importante un poco poder ver, digamos, a lo largo del tiempo el comportamiento de un paciente con asma para ver su gravedad y si realmente cumple criterios de asma grave. Como conclusión, llegan a que el asma grave continúa siendo una de las principales necesidades insatisfechas en el tratamiento de los pacientes con asma, que se produjo un cambio desde la aparición de terapias específicas, dirigidas específicamente a las vías de inflamación, y la característica definitoria del asma grave es la disminución de la capacidad de respuesta a altas dosis de corticoides inhalados para lograr un adecuado control. Muchas gracias.